Miau, miau, miau. Bienvenidos a The Posmo Rider. Soy el nuevo gato narrador. Malditos humanos y sus dramas intrascendentes. Hoy leeremos. Mi madre me pidió que no fuera al funeral de mi padre, porque su otra familia sí iba a estar. Nunca pensé que escribiría esto, pero aquí estoy, 3 años después. Y todavía me cuesta creer todo lo que pasó. Mi nombre es Sandra, tengo 32 años. Y esta es la historia de cómo descubrí que mi padre tenía 2 familias, cómo perdí todo, y cómo al final terminé ganando algo que no sabía que necesitaba. Todo empezó con una llamada telefónica que cambió mi vida para siempre. Era un martes por la mañana. Estaba trabajando en mi estudio de diseño gráfico cuando sonó el teléfono. Mi madre lloraba tanto que apenas podía entender lo que decía. Sandra, mi amor, tu papá se fue. Mi mundo se detuvo. Mi padre había sido mi héroe desde siempre. Sí, sabía que tenía otra familia. Nunca fue un secreto en casa, pero para mí él era simplemente papá. El hombre que me enseñó a andar en bicicleta, que venía a cenar los miércoles y sábados, que me ayudó con la universidad. Era un empresario exitoso. Tenía propiedades, negocios, pero más que nada tenía mi corazón. Cuando llegué a casa de mamá, la encontré hecha un mar de lágrimas, pero había algo más en sus ojos. Miedo. Un miedo que no había visto nunca. «Mija, necesito que me prometas algo», me dijo, tomando mis manos. «No quiero que vayas al funeral». Me quedé helada. ¿Cómo que no vaya al funeral? Mamá, era mi papá. Es que ellos van a estar ahí, la otra familia, y no nos quieren ver. Es mejor que nos quedemos aquí, que lo recordemos como era con nosotras. Ahí fue cuando empecé a entender que había cosas que mi madre nunca me había contado. Durante años pensé que simplemente éramos la segunda familia, que papá nos amaba igual, pero que las circunstancias eran complicadas. Pero viendo el terror en los ojos de mamá, me di cuenta de que éramos algo peor. Éramos las indeseadas. Me pasé toda la noche pensando. Por un lado, no quería desobedecer a mi madre. Por el otro, ¿cómo iba a despedirme de mi padre? Necesitaba verlo una última vez. Necesitaba estar ahí. Y aquí es donde probablemente ustedes se pregunten si tomé la decisión correcta. Porque, honestamente, lo que vino después fue como una montaña rusa emocional que no le deseo a nadie. Y oye, si te está gustando esta historia tan loca como la mía, suscríbete porque créeme que todavía falta lo mejor. Al final decidí ir. Me vestí con mi mejor traje negro, me armé de valor y manejé hasta la funeraria más elegante de la ciudad. Cuando llegué, mi estómago se revolvió. Era todo tan opulento. Flores caras por todos lados, gente en trajes que costaban más que mi renta mensual y una elegancia fría que me hizo sentir completamente fuera de lugar. Los reconocí inmediatamente. Los había visto en fotos de eventos sociales con papá, su esposa oficial, una mujer rubia y delgada que siempre parecía salida de una revista, sus 3 hijos, 2 hombres y una mujer, todos abogados, todos con esa pose de superioridad que solo da el dinero de generaciones. Las miradas que me dieron cuando entré. Dios, era como si hubiera aparecido un fantasma. Conversaciones que se detuvieron a medias, susurros, ojos que me seguían por el salón. Me acerqué al ataúd, puse mi mano sobre la de papá y le susurré que lo amaba. Fue lo más difícil que había hecho en mi vida. Estaba a punto de irme cuando un hombre mayor se me acercó. Era elegante, vestido impecablemente, pero había algo sombrío en sus ojos. ¿Tú eres Sandra?, me preguntó en voz baja. Asentí, nerviosa. Soy Martín Beltrán. Era el abogado de tu padre, hasta hace unos meses. Algo en la forma en que dijo «hasta hace unos meses» me puso en alerta. ¿Podemos hablar afuera? Salimos a la terraza de la funeraria. Martín encendió un cigarrillo con manos temblorosas. «Tu padre me pidió que te buscara si algo le pasaba», me dijo. «Hay cosas que necesitas saber». Lo que me contó después me dejó sin palabras. Resulta que mi padre había querido transferir una propiedad y crear un fideicomiso a nombre mío y de mamá. Había empezado el proceso meses antes de morir, pero la otra familia se enteró y movieron todos sus contactos para pararlo. Presionaron al notario, amenazaron con demandas y aprovecharon que papá se enfermó para revertir todo. Me sacaron del caso cuando empecé a hacer demasiadas preguntas, me explicó Martín con amargura. Después de 15 años trabajando para tu padre, me botaron como a un perro. Sentí como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago.
No solo habían tratado de mantenernos fuera del funeral, sino que nos habían robado lo que papá quería dejarnos. ¿Tienes pruebas de eso?, le pregunté. Martín sonrió por primera vez, pero era una sonrisa triste. Tu padre era muy cuidadoso. Dejó algunos archivos, digamos que en lugares seguros. Una semana después, Martín me llevó a su oficina. Me mostró un drive encriptado que papá había compartido solo con él. Cuando lo abrimos, encontré algo que me partió el corazón. Un video de mi padre, grabado apenas unos meses antes de morir. Mi querida Sandra, decía en la pantalla, viéndose cansado pero con los ojos llenos de amor. Si estás viendo esto, significa que ya no estoy contigo. Y probablemente significa que mis otros hijos lograron lo que tanto temía. En el video, papá me explicaba todo. Me pedía perdón por haber sido cobarde, por no haber tenido el valor de defendernos abiertamente. Me contaba sobre el proyecto inmobiliario que quería dejarnos, sobre cómo había luchado hasta el final para asegurar nuestro futuro. No es solo por el dinero, mi amor. Es porque tu madre se merece que alguien reconozca todo lo que sacrificó por amarme. Y tú te mereces saber que tu papá, aunque imperfecto, las amó más que a su propia vida. Lloré durante horas después de ver ese video. Martín y yo empezamos a trabajar juntos. Él tenía las pruebas, yo tenía la determinación, pero no iba a ser fácil. La otra familia tenía recursos, contactos, abogados caros. Nosotros teníamos la verdad y la rabia. Decidimos hacer públicos los documentos. Martín tenía contactos en la prensa de negocios y la historia se esparció como fuego. Empresario reconocido manipula herencia para excluir a hija y concubina. Los titulares eran brutales. La otra familia contraatacó inmediatamente. Dijeron que Martín era un abogado despedido por mala conducta, que todo era una venganza. Contrataron firmas de relaciones públicas para limpiar su imagen. Por un momento pensé que habíamos perdido, pero Martín tenía un as bajo la manga. Resulta que en el fideicomiso original de papá había una cláusula que ni siquiera la otra familia conocía. Si los beneficiarios legítimos manipulaban el sistema o actuaban de mala fe, el fideicomiso revertiría a una figura moral de reemplazo elegida por el fundador. Esa figura era mi madre. Pero aquí viene el giro más cruel e irónico de todos. Mamá había muerto de un infarto 6 meses después del funeral, sin saber nada de esta batalla legal. El estrés, el dolor, todo se la llevó en silencio. Cuando Martín activó la cláusula, el fideicomiso reconfigurado quedó bajo mi nombre. No por venganza, sino por algo que papá había escrito en la estructura original. Si todos fallan, el legado será de quien me ame más allá del dinero. De repente, me encontré con propiedades, negocios, dinero que nunca había soñado tener. Pero se sentía vacío. Mi madre no estaba ahí para verlo. Mi padre se había ido. Y yo estaba sola con una fortuna que no sabía si merecía. La otra familia intentó apelar, pero sus propios abogados les dijeron que no tenían caso. La ironía era perfecta. Habían usado el sistema legal para excluirnos, y el mismo sistema terminó dándome todo lo que quisieron quitarme. Podría haberlos destruido. Podría haber sido cruel, vengativa. Pero una noche, leyendo las cartas que papá le escribía a mamá y que encontré en su estudio, entendí algo importante. El rencor no iba a traer de vuelta a mis padres. Cerré el proceso legal con un acuerdo discreto. Ellos mantenían la casa familiar y parte de los negocios. Yo me quedaba con las propiedades y el fideicomiso principal, pero lo más importante que hice fue crear el Centro de Apoyo Legal Sandra Morales en honor a mi madre. Es un lugar donde mujeres como mamá, que fueron desplazadas por herencias fraudulentas o manipuladas por familias poderosas, pueden obtener ayuda legal gratuita. Cada semana doy una charla ahí y siempre termino leyendo la frase que papá dejó en su carta. Si todos fallan, aún hay amor. Actualización 1. Volví a la casa que nos quitaron y esto fue lo que encontré. Han pasado 6 meses desde que escribí mi historia original y muchos me han preguntado qué pasó después. Bueno, la semana pasada finalmente tuve el valor de ir a una de las propiedades que ahora están bajo mi control, la casa donde papá tenía su estudio privado. No había estado ahí desde que era niña. Recordaba vagamente las tardes que pasaba ahí mientras él trabajaba, jugando con mis muñecas en una esquina mientras él hacía llamadas importantes. Cuando abrí la puerta, el olor a su colonia todavía impregnaba el lugar, pero lo que encontré me dejó sin palabras. En su closet privado, detrás de unos libros de derecho empresarial, había una caja de zapatos vieja. Adentro, fotos mías desde que era bebé hasta mi graduación universitaria. Boletas de calificaciones que yo pensaba que nunca había visto. Dibujos que le hice cuando tenía 5 años.
y algo que me partió el corazón: grabaciones de audio que había hecho en secreto. Eran grabaciones de voz donde papá hablaba solo, como si fuera un diario personal. En una de ellas, que tenía fecha de apenas 2 años antes de morir, decía: «No sé cómo arreglar este desastre que hice con mi vida. Amo a mis 2 familias, pero he sido tan cobarde que terminé lastimando a todos. Sandra se está volviendo una mujer increíble y María se merece a alguien que la ame sin esconderse. Dios, ¿cómo pude ser tan egoísta?». En otra grabación más reciente, su voz sonaba cansada. «Los chicos están presionándome para que cambie el testamento. Dicen que es lo mejor para el negocio familiar, pero ellos no entienden. Sandra y María son mi familia también. Son la parte de mí que todavía tiene alma». Lloré escuchando esas grabaciones. Mi padre había sido imperfecto, había sido cobarde, pero también había sido humano. Por primera vez en meses empecé a perdonarlo internamente. Mientras revisaba más cosas, sonó mi teléfono. Era un número que no reconocía. «Sandra, soy Miguel Fernández». Me tomó un segundo darme cuenta. Era el hijo menor de la otra familia, el que siempre se veía incómodo en las fotos familiares. «Sé que esto es raro», continuó, «pero me preguntaba si podríamos hablar en persona. Quedamos de vernos en un café neutral». Miguel llegó nervioso, tartamudeando, nada parecido a la arrogancia que recordaba de sus hermanos mayores. «Quiero pedirte perdón», me dijo sin preámbulos. «Por lo que hicimos en el funeral, por lo de la herencia, por todo». Me explicó que él había estado en contra desde el principio, pero que sus hermanos mayores lo habían presionado. Dijeron que era lo mejor para proteger el patrimonio familiar, que ustedes iban a aprovechar la muerte de papá para quitarnos todo. «¿Y tú qué pensabas?», le pregunté. «Yo pensaba que papá las amaba, y que si las amaba, por algo sería». Miguel me contó detalles de cómo habían operado legalmente para excluirnos, cómo habían usado contactos en el juzgado, cómo habían presionado al notario, cómo habían aprovechado que papá estaba medicado y confundido en sus últimos días para hacerle firmar documentos. «¿Por qué me cuentas esto?», le pregunté. «Porque no puedo vivir con la culpa». «¿Y por qué?». «Porque creo que tú eres la única que realmente entendió a papá». No supe qué responder. Durante meses había odiado a toda su familia y ahora tenía al hermano menor pidiendo perdón frente a mí. Decidí mantenerlo como un contacto, pero no como un hermano. Todavía no podía confiar completamente. Pero algo en mi corazón empezó a ablandarse hacia la idea de que tal vez, algún día, podríamos coexistir en paz. Antes de irme de la casa ese día, encontré una última cosa. Una carta sin abrir dirigida a mi madre, con fecha de 1 semana antes de que papá muriera. La letra temblaba, pero el mensaje era claro. «Mi querida María, perdóname por no haberte protegido como merecías. Perdóname por ser tan cobarde que nunca te di el lugar que siempre tuviste en mi corazón. Sandra será la mujer que yo no fui hombre. Ella resistirá con amor, no con poder. Cuídala por mí». Enmarcé esa carta. La tengo en mi oficina del Centro de Apoyo Legal. Ya no se trata de la fortuna que heredé. Se trata de la memoria dignificada de mis padres y del legado de amor que papá, a pesar de todo, sí supo dejarme. Actualización 2. No pensé que terminaría ayudando a la misma familia que me odió. 1 año después de mi última actualización, recibí una llamada que jamás esperé. Era el hijo mayor de la otra familia, Carlos, el más hostil de todos durante el funeral. «Sandra», su voz sonaba desesperada, «sé que no tengo derecho a pedirte esto, pero necesitamos tu ayuda. Resulta que la otra familia estaba enfrentando problemas legales serios por evasión fiscal en un proyecto inmobiliario que habían heredado de papá. La investigación había comenzado meses atrás y ahora estaban en riesgo de perder todo, incluyendo la casa familiar. Martín ya no está disponible», me explicó Carlos. «Se retiró. Y tú conoces mejor que nadie cómo funciona el fideicomiso original, cómo papá estructuró sus negocios». Mi primera reacción fue colgar el teléfono. Después de todo lo que me habían hecho, ¿tenían la audacia de pedirme ayuda? Pero algo me detuvo. Tal vez fue recordar las grabaciones de papá, o la carta que le escribió mamá, o simplemente que estaba cansada de cargar rencor. «Los escucho», les dije finalmente cuando nos reunimos en mi oficina. Vinieron todos: Carlos, Roberto, Sofía y hasta la viuda de papá, que se veía mucho más pequeña y frágil de lo que recordaba. Miguel también estaba ahí y me sonrió con gratitud. Les expliqué que podía ayudarlos, pero tenía condiciones innegociables. Primera,
La propiedad donde creció mi madre, que ellos habían bloqueado en las transferencias originales, sería restaurada como centro cultural para madres solteras. Segunda, quería una disculpa pública de la familia, no un comunicado de prensa genérico, sino que cada uno de ellos reconociera públicamente lo que me habían hecho. Tercera, no cobraría honorarios por mi ayuda, pero ellos financiarían completamente el centro cultural por los próximos 10 años. Carlos y Roberto se miraron incómodos. Sofía parecía a punto de levantarse e irse. La viuda de papá solo miraba sus manos, pero estaban desesperados y finalmente accedieron. Trabajé durante 3 meses revisando todos los documentos, encontrando los errores legales, coordinando con abogados fiscalistas. Era irónico. Yo, la hija ilegítima que habían tratado de borrar, ahora era su salvación. La prensa recogió la historia eventualmente. La hija excluida salva a la familia que la rechazó. Los titulares eran jugosos y, por supuesto, algunos medios trataron de hacer drama innecesario, pero a mí ya no me importaba el escándalo. Lo que importaba era el día de la inauguración del Centro Cultural María Morales, nombrado en honor a mi madre. Vinieron mujeres de toda la ciudad, madres solteras, hijas que habían sido abandonadas, mujeres que habían luchado solas contra sistemas que las querían invisible. Cuando llegó mi turno de hablar, miré al público y vi a la familia de papá sentada en primera fila. Carlos parecía incómodo pero respetuoso. Miguel me sonreía con orgullo. Hasta la viuda tenía lágrimas en los ojos. No heredé lo que él me prometió, dije al micrófono. Heredé algo mejor, el valor de hacer lo correcto cuando más duele. Mi madre me enseñó que el amor no es lo que recibes, sino lo que das. Y mi padre, a pesar de sus errores, me enseñó que nunca es demasiado tarde para intentar reparar el daño. Después del evento, una mujer joven se me acercó con una niña pequeña de la mano. «Señora Sandra», me dijo, «estoy pasando por una situación parecida a la suya. El papá de mi hija tiene otra familia y cuando él muera, sé que van a tratar de borrarnos del mapa. ¿Cree que podría ayudarme?» Miré a la niña, que no podía tener más de 5 años, y vi en sus ojos la misma mezcla de confusión e inocencia que yo debía haber tenido a su edad. Le sonreí a su madre. «Por supuesto, para eso está el centro». Mientras las veía alejarse, sentí una paz que no había experimentado en años. El círculo se había cerrado. El legado de papá ya no era el dinero o las propiedades. Era esto, mujeres ayudando a otras mujeres. Amor multiplicándose en lugar de dividirse. Y la prueba de que incluso las familias más rotas pueden sanar si alguien tiene el valor de dar el primer paso. 3 años después de aquel funeral donde me sentí tan sola y fuera de lugar, finalmente entendí lo que papá quiso decir en su carta. Si todos fallan, aún hay amor. Y ese amor, ahora lo sé, no se hereda, se construye. Ah, qué conmovedor. Una historia de redención familiar donde todos terminan abrazándose y creando centros de beneficencia. Porque aparentemente en el mundo de los humanos, la solución a décadas de cobardía emocional y manipulación legal es más emociones y gestos grandilocuentes. Fascinante realmente. Aunque debo admitir, con la resignación de quien ha observado demasiadas tragedias humanas, que hay cierta elegancia poética en cómo Sandra transformó el veneno de su abandono en el antídoto para otras almas igualmente desahuciadas. Es casi como si los humanos, en su infinita capacidad para el autoengaño, pudieran ocasionalmente tropezar con algo parecido a la sabiduría. Casi. Pero dime, querido oyente, mientras saboreas esta dulce resolución de conflictos familiares, ¿realmente crees que el perdón puede sanar heridas tan profundas? ¿O simplemente es otra forma elegante de rendirse ante la inevitable mediocridad de las relaciones humanas?